Existe un pensamiento que es común oír en muchas iglesias, que quizás a ustedes se lo han dicho más de alguna vez. Dichos como: no te preocupes, Dios está en control. No te mortifiques, que sea lo que Dios quiera. No tengas pesar, porque Dios proveerá. Tenga fe que Dios lo hará. Mira, usted no se fije en eso. Mire a Cristo, no mire a los hombres. Mire, no se desaliente, sigamos adelante. Tenga ánimo, mire, usted aguante, soporte, hágase fuerte. Mira al Señor. Será lo que va. Dicen, mire el Señor será el que va a hacer todo. Usted persevere, quédese tranquilo o tranquila. Y parece ser que este tipo de palabras, dichos, trataran de proporcionar estímulo, ánimo, emotividad, entusiasmo, palabras de alivio, como queriendo dar a entender que lo que la persona necesita es estarse quieta sin tener que hacer nada y Dios traerá la solución. Parece ser que así es como de pronto se entienden las cosas. Yo creo que más de algunos de nosotros se nos ha dicho cosas como esas, ¿cierto? ¿No? ¿Verdad? Mira, no te preocupes, mira, date quietos, mira, ten fe, mira, tú sigue adelante, soporta, aguanta. Quiero dar esta introducción en el contexto que vamos a hablar, para que podamos entender a detalle de lo que vamos a tratar de entender en esta tarde. Pero tengo algunos pensamientos que compartir con ustedes aquí como introducción. Es muy cierto que es Dios quien hace la obra, pero Él hace la obra con quienes están dispuestos a servir. Es muy cierto que Dios es quien cambia a las personas, pero Él solo cambia a las personas que están dispuestas a cambiar. Es muy cierto que Dios da el crecimiento, pero Él da crecimiento a quienes están dispuestos a crecer. Es muy cierto que Dios salva al pecador, pero Él solo salva al que quiere ser salvo. Es muy cierto que Dios guía nuestros pasos, pero Él solo guía los pasos de aquellos que quieren andar por su camino y no en el de ellos. Es cierto que Dios bendice, pero Él solo bendice a aquellos que están dispuestos a obedecer su palabra y no a los rebeldes y contumaces. Es cierto que Dios quiere avivar la iglesia, pero Él solo avivará una iglesia que está dispuesta a ser avivada. Es cierto que Dios quiere alcanzar al mundo con el Evangelio, pero el mundo no será alcanzado con el Evangelio si los que conocen el Evangelio no están dispuestos a salir al mundo a llevar el Evangelio. El Señor trabaja mejor con los que están dispuestos a trabajar. La voluntad de Dios para mi vida es buena, es perfecta, pero si mi voluntad no está dispuesta a contribuir en conformar mi voluntad, a hacer y seguir la voluntad de Dios buena y perfecta, agradable para mí, nunca podré estar en su voluntad, porque no quiero someter mi voluntad a la de Él. Entonces, ¿para qué sirve la voluntad de Dios perfecta y agradable para mi vida si mi voluntad la tengo en otras cosas? No me sirve la voluntad de Dios para mí. Dios habla, eso es verdad, pero Dios deja de hablar cuando ve que no hay respuesta. ¿Para qué Dios se va a tomar la molestia de hablarle a su pueblo que no quiere responder a su voz? Lo que quiero decir es que muchas veces confundimos y malinterpretamos al decir que Dios hará esto o aquello y pasamos por alto que Dios hace lo que hace a través de hombres que están dispuestos a seguir sus instrucciones y su llamado. Decimos, cuando la iglesia crezca, haremos esto o aquello, pero la verdad es que la iglesia nunca va a crecer si los que ya no estamos dispuestos a crecer y asumir nuestra parte. Decimos, cuando ya sepa dar una clase, daré una clase. ¿Y cómo podrá usted dar una clase si no estudia, no pregunta, no se informa, no lee libros? Usted está esperando aventar un pollo crudo al cielo y que le caiga adobado y asado en la mesa. No, la verdad es que siempre tenemos excusas porque ¿por qué no es que no podemos hacer las cosas? Es que no queremos más bien hacer las cosas. En vista de estas observaciones, vamos a ver a detalle lo que la Escritura dice: no apaguéis al Espíritu. Notemos, este pasaje no está diciendo que es Dios quien apaga el Espíritu, dice: no lo apaguen ustedes. Entonces, cae en nuestra responsabilidad el no apagar el Espíritu. No malentendamos, depende de usted, depende de mí, el que no se apague el Espíritu. Dios nos ha dicho lo que debemos no hacer y sí hacer para no apagar al Espíritu Santo. Se nos han dado instrucciones, mis hermanos, para cómo mantener, cómo estar con un espíritu, cómo alimentar, cómo lograr tener ese espíritu de fervor, ese espíritu de
querer seguir al Señor, porque en la Biblia encontramos que hubo muchas personas que se desanimaron y algunos dejaron de seguir al Señor Jesucristo por muchas razones. Y de pronto encontramos asimismo en las iglesias que hay gente que deja las iglesias por distintas razones. Yo no estoy diciendo que haya personas que dejen las iglesias solamente porque les gusta andar brincando de una iglesia en otra. Muchas veces gente deja congregaciones, deja lugares por las malas cosas que se hacen. Pero cuando hablo, hermanos, acerca de mantener un fervor en seguir al Señor, estoy hablando de que para ello requiere que nosotros no apaguemos el espíritu. Sea que donde quiera que estés, que usted logre alimentar el espíritu y usted no deje de ser fiel a quien le salvó y llamó. Ahora bien, se le recomendó a Timoteo que intensificara, activara, incitara el don de Dios en él. Voy a darles un ejemplo en 2 Timoteo. Si usted se fija en su Biblia, encontraremos a Pablo dándole un consejo a su discípulo Timoteo, diciéndole lo siguiente. En 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6, le dice la escritura así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Cuál fue el consejo que aquí le está dando el mentor de Timoteo? Le está diciendo: mira, yo te aconsejo que avives el don de Dios. Entonces lo que podemos nosotros deducir de esto es que Timoteo tenía que hacer algo. Él tenía que avivar el don que Dios ya le había dado a él para servir en la iglesia en la que él estaría predicando, en la que él estaría pastoreando. Ahora bien, fíjese bien, hermano, dependía de Timoteo avivar ese don. El don se lo dio Dios, no más que Pablo le aconseja: yo quiero que lo vives. Vi un don en ti, miré que tienes un talento que el Señor puede usar, pero ese talento nunca llegará a su mayor potencial a menos que tú lo avives. Entonces esa parte le concierne a Timoteo. A Timoteo se le dijo: mira, Timoteo, hijo mío en la fe, que te engendré en el Evangelio, que te tomé allá en Hechos 16, que dice la Biblia, miró fe en el muchacho, hijo de un padre griego, una mujer judía, su abuela Loida, quien le había enseñado la fe desde su niñez, había sabido las Sagradas Escrituras, como se lo dice muchas veces. Dice que él miró fe en él, él miró un hombre que tenía el fuego para poder predicar la palabra, pero Pablo le dice: mira, yo quiero que tú avives ese don que Dios te dio. Y dígame si no es cierto, muchas veces, hermano, descuidamos los dones que Dios nos dio para su gloria y para su honra, y se nos olvida que hay que mantenerlos avivados constantemente. ¿Me hago entender, mis hermanos? No, llegamos a un punto en las cosas del Señor donde nos volvemos un poco mecánicos y superficiales, y yo no creo que debamos de servir a nuestro Dios mecánica y superficialmente. Yo creo que a Dios le debemos de servir con nuestro todo corazón. Yo no creo que, hermanos, Dios es un Dios poderoso, grandioso, maravilloso, y yo creo, hermano, por causa del Dios al cual servimos, deberíamos de servirle con un corazón, con el deseo de glorificarle solamente a Él. Cuando David hizo los preparativos para la casa de Jehová, que él no pudo preparar por causa de que se le dijo que él era un hombre de guerra y había derramado mucha sangre, le dijo: un hijo de tu descendencia Dios levantará para que edifique casa al nombre grandioso de Jehová. Y nos dice la Biblia, hermano, que David preparó tantas provisiones para levantar dicho templo. Dice: porque el templo que se va a hacer no es para hombres, será para la magnificencia y la gloria de nuestro Dios, y por lo tanto debe de ser grande. A quien se le dio el crédito fue a Dios, y la causa del trabajo que se iba a hacer fue por el Dios al cual ellos servían, y por causa de eso ellos hicieron tantas cosas. Es por eso que yo les digo a ustedes, hermano, muchas veces queremos que las cosas pasen mágicamente, como lo dije en la introducción. Mira, no te preocupes, hermano, la fe de qué sirve si no tiene obras. La fe de qué sirve si no se mueve. La fe de qué sirve si está muerta. Es como dice la Escritura: ¿para qué sirven dos personas juntas si nunca se calientan? Es como el hombre que mira su rostro en un espejo y dice: mira, tengo un portillito aquí, otro acá, ya me estoy haciendo medio arrugadón, y empieza él a preocuparse por su rostro, pero se va para afuera y se le olvidó que tenía portillos en la cara. Se le olvidó que un diente se le está enchuecando, se le olvidó que trae un diente amarillo, se le olvidó que un ojo se le está haciendo medio chueco, uno para Wilmington y otro para acá, para Benson.
Se le olvidó eso. Así es, hermano. Nosotros tenemos que avivar los dones que Dios nos ha dado. Tenemos que avivarlos. Tenemos que despertarlos. Tenemos que, como la varillita, aventarle a la brasa y moverle para que agarre fuego. Y es a veces que decimos, ya no quiero ir a la iglesia. No, aviva tu deseo de venir a la iglesia. Ya no quiero testificar. Aviva tu deseo de testificar. Ya no quiero leer la Biblia. Aviva tu deseo de leer la Biblia. Ya no quiero seguir. Avívalo. Eso hasta le toca y a mí me toca. No esperemos, hermano, que Dios nos aviente un ángel y nos diga, ¡hey, iglesia, despiértense! No, esto nos toca a nosotros. Aviva, le dijo Pablo a Timoteo, aviva el don de Dios que te fue dado, hijo, avívalo. Ah, de veras, ¿verdad? Sí, a mí me toca, sí, a ti te toca avivar ese fuego. Ahora quiero que veamos otro ejemplo, Proverbios 20:26. Proverbios 26:20, perdón, fíjese lo que dice la Biblia. Son ejemplos para la introducción que quiero compartir con ustedes en esta lección. Proverbios 26:20, la escritura nos dice lo siguiente. Dios es bueno, hermano. Sí. Y dice la Biblia en el verso 26, verso 20, a lo siguiente. Dice, sin leña se apaga el fuego. Y el ejemplo que pone es este, y donde no hay chismosos, esa es la contienda. O sea, ¿quieres que los pleitos se acaben? Deja de chismear. ¿Quieres que el fuego se apague? No le eches leña. ¿Sí me explico? Así como los chismes encienden contiendas y crean conflictos serios en personas, así la leña, si dejas de atizarle con más leña, se va a apagar el fuego. Lo que está diciendo aquí, hermanos, es que ¿quieres fuego? Échale leña. Lo que está diciendo aquí, hermano, es que estos textos nos están apelando a nuestra responsabilidad. Varones, aquí me dices, me hace falta crecer espiritualmente, pues aliméntate espiritualmente. Me hace falta sabiduría, hay que leer la Biblia. Me hace falta inteligencia, hay que leer la Biblia. Me hace falta autoridad espiritual, tienes que afirmar tu vida bien delante de Dios. A ti y a mí nos concierne echarle leña al fuego. ¿Quieres no perder el fervor? ¿Quieres no perder el deseo de seguir adelante, hermano? Hay que nada más caminar con Dios y no pierdas tu comunión con el Señor. Hay muchas distracciones hoy en día que están a nuestro alrededor, que constantemente están bombardeando nuestro tiempo y tiempo, para cuando acordamos ya no leímos la Biblia con efectividad y con eficiencia y no sentimos que Dios nos habló. Y hermano, ha llegado un tiempo en tu vida donde sientas que Dios no te habla, y es allí donde tienes que ir de rodillas y tener que ayunar 1 o 2 días a la semana o 3 días a la semana y regresar a ese lugar donde Dios mantiene aquel corazón que quiere servir, que quiere trabajar y llevar fruto para Él. Oh, hermano, yo no quisiera ser un cristiano apachurrado, malhumorado, amargado, deprimido, cuando tengo un Dios que es poderoso, grandioso, maravilloso, que me promete ayudarme a levantarme. Por eso digo, la voluntad de Dios perfecta, ¿para qué me sirve si yo no quiero hacerla? ¿Para qué me sirve servir a un Dios poderoso si yo no tengo corazón para servirlo? Amén. ¿Para qué me sirve el conocimiento si no lo comparto? ¿Para qué me sirven los dones si me los voy a llevar a la tumba y nunca los pude dar con nadie? ¿Tienes el don de dar? Pues da. Amén. ¿Tienes el don de amar? Ama. ¿Tienes el don de la fe, de hacer y de hacer? Adelante. ¿Tienes el don, hermano, como la Biblia nos lo presenta en Efesios 4, versículo 11? O la Biblia nos enseña también en el libro de 1 Corintios, capítulo 14, que el Espíritu Santo da dones a los hombres. Hermano, identifique el don que Dios le dio y manténlo avivado. ¿Tienes el don de cantar? Canta. ¿Tienes el don de animar? Anima. ¿Tienes el don de profecía, que es predicar? Predica. ¿Tienes el don de enseñar? Enseña. ¿Tienes el don de dar dinero? Aviéntalo. Tenemos, hermanos, que ubicarnos y darnos cuenta que el Espíritu Santo se puede apagar no por culpa de Dios, porque Dios nunca se va a apagar. Nosotros sí podemos apagar la luz. La Biblia dice, hermano, no se toma una luz y se esconde debajo del almud y dice, y así tratar de... No, la luz es para que la vea la gente. Amén, mis hermanos. Entonces, a Dios no se puede apagar, pero nosotros sí lo podemos apagar a través de nuestra negligencia, pereza e irresponsabilidad. Por eso dice la Escritura, no apaguéis al Espíritu. Vamos a ver, hermanos, entonces con la Biblia, cómo se apaga el Espíritu Santo. Esta lección que estaremos abordando en esta tarde. ¿Cómo se apaga el Espíritu Santo?
Número 1, el Espíritu Santo se apaga cuando el creyente se resiste a la verdad que le presenta el Espíritu Santo. Una de las funciones del Espíritu Santo es que Él nos guía a la verdad y nos revela lo verdadero. Vuelvo a mencionar, el Espíritu Santo se apaga cuando el creyente se resiste a la verdad que le presenta el Espíritu Santo. Una de las funciones del Espíritu Santo es que Él nos guía a la verdad y nos revela lo verdadero. Nos revela la verdad, nos guía a la verdad, pero presta atención aquí. El Espíritu Santo de Dios se puede apagar en nuestra vida si nosotros nos resistimos a la verdad que Él nos presenta día con día. Porque una de las funciones de Él es que Él nos guía a la verdad. Él nos guía a la verdad. Y ahora bien, hermanos, junto con ello quiero compartir con ustedes algunos cuantos pasajes de las Escrituras que nos hablan la necesidad de no ignorar que el Espíritu Santo nos esté guiando a la verdad y no resistirnos a ella por las tremendas, hermano, denominaciones con igle crecimiento y que están amontonándose muchas fellowship, se llama worship y relationship in the temple y un montón de cosas como esas que hoy vemos hoy en día. Cristianos con aretes, pelo largo tocando piano, homosexuales en las mismas iglesias que se llaman cristianas, mujeres vestidas como se les da su regalada gana, de una manera peor que la de una ramera, metiéndose a iglesias y no se les puede decir nada porque se ofenden y es anticristiano ofender a las personas. Y hemos, hermano, llegado a tomar la palabra de Dios de una manera personal, como si nosotros fuésemos los autores de ella. Los pastores tenemos la responsabilidad, según Jeremías 23 y Ezequiel capítulo 13, Isaías 58, y la Biblia nos habla a los pastores que Dios nos va, dice el Señor: ay del pastor inútil que no alimenta a mis ovejas bien. Y hermano, no podemos los pastores llegar a un punto de ver caras largas y ay, se va a enojar, que se enoje, se va a molestar, que se moleste, ay, pues se va a ir, pues que se vaya. El que es de la verdad escucha y sigue la verdad, y quiera Dios que es el Espíritu Santo el que nos esté diciendo la verdad, hermano, porque una cosa es que uno diga, otra cosa es que el Espíritu Santo nos convenzca de la verdad. Amén. Amén. Ahora bien, ¿por qué es importante no resistirnos a la verdad que el Espíritu Santo nos presenta cada día? Porque hay terribles engaños religiosos y hay mucho cristianismo superficial y barato completamente. Quiero que vean lo que Cristo dijo en una de las preguntas que se le hizo al Señor en el libro de Mateo capítulo 24. Le pregunta al apóstol Pedro, con aquella curiosidad que describe la lectura, y le dice: Señor, ¿cuándo será el fin de estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Una pregunta profunda es una pregunta que Pedro le hizo y quisiéramos saber qué cosas van a venir allá. Dinos qué va a pasar, dinos qué va a pasar. Y sabía usted que hoy en día la gente está esperando que vengan desastres que se han predicho. De algunas personas por ahí han dicho que no sé si usted ha estudiado de esas personas que se han dedicado a estudiar acerca de los movimientos y de evoluciones que la Tierra va dando y cuánta cosa esa. Hay personas que se dedican y esperan y saben algunas por los cambios, los climas y cuánta cosa, pero Cristo está enseñando aquí unas cosas y está advirtiendo lo siguiente. Mateo 24:4, nota lo que dice el Señor. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie... El Señor Jesucristo, hermano, está diciendo algo importante. Él está diciendo: mira nada más que no te engañen. Y vamos a ver con la Biblia de este asunto. Mira el versículo 5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Verso 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Verso 24: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Quiero que usted siga esta palabra. Dice que se levantarán falsos predicadores que van a ponerse en el lugar del Señor y no darle el lugar al Señor. Y hoy en día, si usted ve, hermano, en el internet, cómo es que hay gente que está blasfemando horriblemente, decretando. ¿Usted ha escuchado los que están decretando hoy en día?
¿Sí ha escuchado? Usted ha visto, hermano, lo cínico y los sinvergüenzas que son esas personas. Cómo la gente viene y decretan riquezas, y si das tu dinero y quién sabe qué tanto, y ponen paños y ponen gorras y ponen hasta flores y ponen hasta aguas, y tienen programas en la televisión de que si pones una jarra de agua natural ahí en tu tele arriba, que esa agua se va a volver bendita, y mira los salmos más milagrosos, y mira, después de que escuches este video vas a ser sanado, y mira, ¿qué está diciendo de esa gente? Tengan cuidado porque van a quererlos engañar. Véanme conmigo en las escrituras, por favor, más adelante en el libro de 1 Timoteo capítulo 4 versículo 5. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 5. Estamos estudiando las escrituras y bueno es que las estudiemos. Amén. La Biblia nos enseña en 1 Timoteo así, verso 4: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Nota esto: ¿quiénes son los que van a apostatar? Los que una vez conocieron al Señor, los que una vez experimentaron su gracia salvadora y transformadora, los que una vez conocieron la sana doctrina. Dice que estas personas se van a apartar de la fe escuchando a doctrinas de demonios. ¿Qué está escrito en la Biblia? El Espíritu mismo dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice la Biblia, donde apostatarán de la fe, dejarán de creer la sana doctrina. Hoy en día, hermano, en las iglesias hay más conciertos cristianos, hay más música cristiana, hay más ¿cómo le llaman esto hoy en día? Más como un asunto, la iglesia se ve como un asunto de solamente socialismo, grupo socialista, algo, no sé cómo está el asunto hoy en día, hermano. Yo entiendo que la iglesia tiene comisiones de Dios y se nos ha dado a nosotros la responsabilidad de ser una iglesia que está predicando el evangelio, de una iglesia que está orando por las almas perdidas, de una iglesia que está apoyando a misioneros, de una iglesia que está yendo adelante. Yo encuentro en la Biblia que Dios nos salvó con el propósito de que llevemos fruto, no de que estemos solamente aquí conviviendo. Eso es parte de la salvación y qué bonito es vivir entre creyentes y comer como lo hacemos aquí los domingos y gozarnos, pero ¿dónde estamos, hermano, para salir a tocar puertas y ganar almas? Eso no es algo que a mí me tengan que usted decir el por qué. Dígaselo al que le ha dicho que salga a ganar almas. ¿Alguien me sigue, mis hermanos? Y dice la Escritura claramente, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, dejarán la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Usted sabe que hay mucha brujería espiritista y hay pastores que son brujos, que si se les puede decir que son pastores, pero hay gente que es bruja. Evangelismo de brujería, cosas raras, las luces, los aromas que sueltan, los inciensos que sueltan, las cosas que creen en la energía, creen en la bioenergía, creen en la aromaterapia, quieren cuanta cosa, creen de eso, creen en que ángeles vienen y les hablan, creen en espíritus, aceptan todo tipo de cosas. A eso se le llama ecumenismo. Nosotros creemos, hermano, que el único con la autoridad de cambiar el corazón de un perdido es el Espíritu Santo. Amén. Y si no es el Espíritu Santo de Dios, la evidencia de que el Espíritu Santo te ha cambiado es que andas en la verdad y la crees. Amén. Nota lo que la Biblia nos enseña, hermanos, en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. La palabra de Dios enseña lo siguiente: segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 1. Vamos a ver las escrituras por ahí. Segunda a Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 en delante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, este es el ruego, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, note esto, ni por qué, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La exhortación para los tesalonicenses era esta: hermanos, les rogamos
que no se dejen mover del modo de pensar. ¿Y cuál era ese pensar? Cristo viene pronto. Y sí va a venir, porque hoy en día están diciendo que Cristo no va a venir. Y Cristo va a regresar. Pablo creía que en su tiempo Cristo vendría. Ahora, hermanos, que estamos en el 2020, ya tocando el 2020, donde ya no pueden ver más maldad. Imagínense, hermano, la misericordia de Dios ha sido muchísima. El tiempo que Dios le ha dado a los hombres para arrepentirse ha sido increíble. Métase a Las Vegas en la noche para que vea cómo está el asuntito ahí. No digamos allá por las partes de Europa donde la gente es atea y no cree en Dios. Todas las orgías que hace, la venta de menores, el abuso de menores, las perversiones que haces, el antimundo cristiano, el anticristiano, el antidios, el antibiblia, en las escuelas enseñando los mismos maestros que somos producto de la evolución, que no existe Dios, que no es necesario Dios, no necesitamos un Dios para la civilización, para la sociedad, para la educación, para los valores cristianos, para los valores de la casa. El mundo está de cabeza, hermano, y no podemos dejarnos mover de la forma en la que pensamos. Nosotros creemos intelectualmente que el Espíritu Santo nos dice de estos engaños, y nosotros creemos y defendemos fervorosamente por la fe que debemos de seguir adelante creyendo en lo que hemos creído y no cambiar aunque otros cambien. Amén. Viene un predicador elocuente y saca alguna doctrina falsa, y ahí está la gente ignorante creyendo y diciendo amén, amén, amén a todo. ¿Cómo que amén a todo? Vino un conferencista internacional y ahí va todo el mundo a ver, dice ni por palabra y ni por espíritu. Que sea el Espíritu de Dios el que nos convenzca y el que nos diga la verdad. Por eso no se rehúse a escuchar al Espíritu Santo todos los días. ¿Cómo lo descuidamos, hermanos? Dice, no lo apagues. Y pregunto yo, ¿no estará apagado ya en nuestras vidas últimamente? Ahí a largas penas llegamos a la iglesia. A largas penas llegamos y a veces llegamos durmiendo. Hermano, ¿quieres participar? Yo, y pues, espérame. Es que no es que yo te lo esté. Se supone que el Espíritu de Dios te impele a que trabajes en su mies. Amén. Bien, vamos adelante. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, en Hechos 20:28? Vaya lo que la Escritura nos enseña en Hechos 20:28. Usted me dirá, pastor, ¿dónde se levantan esos falsos? ¿Dónde se levantan esos perversos? ¿Sabe dónde se levantan y se han levantado? De nuestras propias iglesias. Allí se han levantado. Quiero que tengamos mucho cuidado, mis hermanos queridos, allí en este pasaje. Vea lo que dice Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros. Note la exhortación del apóstol a la iglesia. Miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o sea, por consejeros, por pastores, por hombres maduros en la fe, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿De dónde se van a levantar? De la propia congregación. No sé, pues hermano, poquita Biblia, ya están dando sus opiniones y lo constituye como una doctrina bíblica. No le sueltes un poquito una predicación y después siéntale y vas a ver si se para la iglesia. O sea, se da cuenta, querido hermano, que hay que cuidar mucho el asunto de la doctrina, de la predicación, de la enseñanza, de la oración, de cuidar mucho esto, querido hermano. Hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque siempre hay gente que se está metiendo en las iglesias a ver cómo pueden plasmar sus mugreros. Una vez allá tuve una experiencia en la iglesia que el Señor nos concedió pastorear, y este hombre llegaba, hermano, allí y se sentaba y cuando estábamos predicando, en vez de estar escuchando, viendo acá, estaba leyendo la Biblia. Se terminaba el sermón, se levantaba y jalaba a ciertas familias y de pronto empezó a hacer cosas. Es que yo no creo en el pastor, Cristo es nuestro pastor. Yo no creo en lo del diezmo, el diezmo era de aquí, el diezmo era de allá, y sacaba sus ondas. Nadie le estaba arguyendo sobre temas de doctrina. Él solamente venía queriendo infiltrar sus malas ideas y creencias para crear confusión en los nuevos discípulos. A eso se está refiriendo este pasaje. Se van a meter falsos que van a querer introducir doctrinas falsas a los nuevos creyentes, porque los nuevos son facilitos de convencer. Entonces tenemos que tener cuidado con la doctrina de este asunto. Dice, se meterán. Ahora bien, ¿quién nos dice, hermano? Aquí hago un paréntesis. Si el Espíritu Santo, hermano, no te ha dicho a ti qué es lo que es verdadero, vas a creer lo falso.
y formarás en tu propia mente una idea de lo que es Dios y no de lo que el Espíritu Santo te dice que es Dios, porque la Biblia dice: nadie conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios que nos revela quién es Dios. Si el Espíritu Santo no te convence de ganar almas, no vas a hacerlo. Si el Espíritu Santo no te convence de diezmar, no vas a diezmar. Si el Espíritu Santo no te convence de que eres un perdido pecador perverso, nunca te considerarás un hombre necesitado de la gracia de Dios. Se da cuenta, yo no puedo convencerte de que hagas y des, pero yo espero que el Espíritu Santo en esta iglesia sea el que esté convenciendo al creyente para que se ponga a trabajar. Vamos adelante. ¿Qué dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 4? 1 de Juan capítulo 4. Nota la palabra del Señor. La Biblia dice así: amados, no creáis a todo espíritu. Fíjense bien, quiere decir que hay muchos por ahí, ¿ok? No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Ah, caray, espérame. Hay espíritus que procuran, pretenden decir que vienen de Dios, pero dice: pruébalos. Pruébalos. ¿Está siguiendo eso? No creáis a todo espíritu, sino probadlos si son o no son de Dios. Vamos adelante, dice así: porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Sigamos estas notas. En estos versículos está hablando del cristianismo falsificado y técnico de nuestros días, pero hay algunas afirmaciones importantes aquí. Las palabras que encontramos claves aquí es: todo espíritu que confiesa que Cristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que confiesa que Cristo no ha venido en carne no es de Dios. El espíritu que confiesa lo siguiente si es de Dios según las Escrituras. Note esto: Cristo es el inefable Hijo de Dios. Cristo, número uno, Cristo es el inefable Hijo de Dios. Número dos, Cristo es el mismo autor de la verdad. Número tres, Cristo es el Salvador elegido que tenía que morir en agonía corporal por nuestros pecados. Si una persona no cree, ahora digo esto: si una persona que dice creer en la divinidad y no cree, esto es donde debemos de probar si es de Dios o no. Vamos adelante. Si una persona que dice creer en la divinidad y no cree esto, es donde debemos de probar si es de Dios o no. Fíjese bien. Número uno, si no cree en los milagros. Número dos, si no cree en el nacimiento virginal de Jesucristo. Número tres, si no cree en la absoluta inefabilidad de sus palabras. Número cuatro, si no cree que Cristo murió una muerte expiatoria en el Calvario como la manera única de obtener el perdón de los pecados, dice que este espíritu no es de Dios. El cristianismo falsificado técnico está presto para aceptar la divinidad del Señor, pero no están dispuestos a someterse a la autoridad de Jesucristo y a la inefabilidad de las Escrituras. ¿Cómo podemos identificar un espíritu falso? Aquel que no cree en los milagros, no cree en el nacimiento original de Jesucristo, no cree en la muerte expiatoria en el Calvario de Cristo como la manera única de salvar a las almas, y el espíritu verdadero que cree, que afirma la verdad, es aquella persona que cree que Cristo es el inefable Hijo de Dios, Cristo es el mismo autor de la verdad, y Cristo es el Salvador elegido que tenía que morir en agonía corporal por nuestros pecados. Y creemos todo lo contrario de lo que dije en la segunda parte. Creemos en los milagros, creemos en el nacimiento original de Jesucristo, creemos en la absoluta inefabilidad de su palabra, creemos que Cristo murió en una muerte expiatoria en el Calvario como la manera única de obtener nuestro perdón de pecados. Nosotros creemos eso, porque el Espíritu Santo es a quien nos guía. Dice otra vuelta: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esto es, creo en su nacimiento virginal, creo en su inefabilidad, y creo en que Él es el autor de la verdad, y creo que Él es Dios también. Pero esto, ¿quién te lo revela? El Espíritu Santo. Por eso, hermano, no te resistas a escuchar la verdad que el Espíritu Santo te presenta. Es peligroso rehusar, es peligroso
verdad que el Espíritu Santo te presenta. Por eso en esta tarde estamos hablando cómo apagar el Espíritu. Y el Espíritu se apaga cuando resistimos la verdad que Él nos presenta. No lo apagues, hermano, resistiéndote. Yo no creo eso, está bien, no me creas a mí, pero créele a Dios. Amén, iglesia. Amén. Vamos adelante para terminar, y espero en el Señor poder terminar esta clase. Número 2. El Espíritu Santo se apaga cuando el creyente se aferra a vivir en el error. El Espíritu Santo se apaga cuando el creyente se aferra ¿a qué? A vivir. Usted sabe que hay muchos creyentes, hermano, que andan viviendo erradamente el cristianismo. Un cristianismo sin Cristo, una religión sin Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora andan muchos desparramados diciendo que son creyentes y cuanta cosa, y andan errados. Y la Biblia nos advierte de este asunto. Quiero que vea conmigo las Escrituras en Hebreos capítulo 6. Vamos a ver, hermano, qué es lo que sucede con el creyente que persiste vivir en el error. El Espíritu Santo, dije, puede ser apagado por el creyente que persiste, que se aferra a vivir en el error. Véase lo que dice el libro de los Hebreos capítulo 6. Vea con mucho cuidado esta lectura que vamos a tener aquí. ¿Está con él? Hebreos capítulo 6. En el nombre del Señor podamos aprender algo, hermano, que nos ayude. Amén. Dice la Biblia en el capítulo 6, versículo 4 en delante: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, nota esto, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. La palabra clave está en el 6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. O sea que no hay para ellos oportunidad. Dígame usted, ¿qué fue lo que le pasó a Esaú, hermano de Jacob, que por un plato de lentejas vendió su primogenitura? Dice la Biblia en Hebreos mismo que él procuró con arrepentimiento su primogenitura, pero dice que le fue muy tarde porque la menospreció. Quiero que preste atención aquí. El creyente que se aferra a vivir en el error apaga el Espíritu, porque el Espíritu Santo, hermanos, nos hace gustar de los dones espirituales y de la gracia y de la buena palabra de Dios, que nos cambia el corazón, que transforma nuestra vida. Aquí dice que los que gustaron de esas cosas, una vez que caen, es imposible que se vuelvan a levantar. Por eso es que vas a ver a mucha gente allá afuera que una vez te dicen: yo antes, hermano, pero ya no. Dale gracias a Dios que usted regresó, porque no todo fue. Yo le pregunto, hay quienes quieren volver, pero parece que hay fuerzas tan perversas que los tienen bien agarrados y unidos. Presta atención aquí. No es muchas veces por las malas influencias o por el daño que se le causó, sino que muchas veces es que se aferra a la persona a seguir viviendo en un error. Es un error esperar que el hombre te levante. Es un error esperar a ver que alguien sea suficientemente capaz de que te dé un ejemplo y diga: yo voy a seguir. Es un error esperar que los hombres, hermano, hagan algo significativo, trascendente para levantarnos. El único que puede levantarnos es el Señor Jesucristo. Por eso, hermano, no persistas vivir erradamente. Amén. Fíjese lo que dice la Biblia, hermano, en 1 de Juan, capítulo 2. La Biblia nos enseña lo siguiente, 1 Juan capítulo 2, versículos 18. 1 de Juan capítulo 2, versículo 18. ¿Está con él? Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene así. Dice, viene así ahora. Han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Note esto, estos estuvieron entre nosotros, pero ya no están, porque nunca fueron de nosotros, porque no son de la verdad. Esa gente que se mete y se sale, esa gente es la que se aferra a vivir en el error. Vuelvo a decir, y tengan cuidado con esto, yo no estoy diciendo de afiliarse, de
alguna religión, hermano, no es la iglesia el lugar donde estás metido. La iglesia somos nosotros, somos miembros del cuerpo de Cristo, dice la Biblia. Ahora, lo que quiero decir a ustedes es que si se aferra a vivir en el error, corres el peligro de apagar el Espíritu Santo. Lo peor de todo es que el Espíritu de Dios se apague, porque el Espíritu de Dios nos guía, y si Él no nos guía, entonces ¿cómo vamos a seguir adelante? ¿Sí me sigo? Si Él no nos está guiando, ¿alguna vez usted se ha perdido? Que andas bien perdido y dices, ¿dónde me metí? Y no sales, no más, ¿dónde ando? Preguntas, no sé, pues no sé. Y sí, de pronto te topas con el guía. De los que están en la carretera y en medio con una toallita así, con los troqueros, y ¿para dónde van? Y se suben a ese guía y dicen, ¿dónde quieres ir? Yo te llevo hasta allá. Se sube, va guiado por una persona que guía. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te guía y te guía. Vamos adelante, hermano. Yo sé que quiero terminar. Vamos adelante. Vamos a ver lo que dice la Biblia en segunda de Pedro 2:15. Vamos bien rapidito, hermano, porque allá tenemos nuestra manadina y los niños son bien complacientes a veces. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15 o 20. Vayas allá en la Biblia. Dice así: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas seducen con sus concupiscencias de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su póster estado viene a ser peor que el primero. ¿Para quién viene a ser peor el póster estado? Para el que ya había creído, para el que ya había apartado de las contaminaciones, para aquella persona que ya se había convertido. Pero dice, estos son arrastrados por gente que con sus concupiscencias seducen a la gente y los arrastran tras sí. Esta gente, hermano, que es arrastrada, es gente que persiste viviendo en el error, y el Espíritu Santo de Dios se apaga. Le vuelvo a decir, asegurémonos que es el Espíritu de Dios que sea el que te está guiando. Vamos adelante. Un pasaje más de la Biblia. Segunda de Juan 1:7. Segunda de Juan 1:7. Dice la Escritura así, el tema es: no apaguéis al Espíritu Santo. Miramos en el número 1. El Espíritu Santo se apaga cuando resistimos aceptar la verdad que el Espíritu Santo nos presenta. Y número 2, estamos viendo ahora mismo que el Espíritu Santo se apaga cuando persistimos, nos aferramos a vivir en el error. Y estamos hablando ciertamente en temas doctrinales que es importante escuchar. Veas el versículo 7 de segunda de Juan del capítulo 1. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Verso 10. Si alguno viene a vosotros, nota esto, cuidado con los que te visitan. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienaventurado, porque el que le dice bienaventurado participa en sus malas obras. Cuidado con ese de que dice yo también soy cristiano, cuidado. Yo también voy a la iglesia, cuidado. La Biblia lo enseña. Cuidado con estas cosas. Termino, número 3. El Espíritu Santo se apaga por causa de que hacemos juicio sin caridad, misericordia y amor. El Espíritu Santo se apaga por causa de que hacemos juicios sin caridad, sin misericordia y sin amor. Tengamos cuidado con esto, hermanos, por favor. Quiero que vean unos pasajes de la Biblia en Santiago capítulo 2, versículo 13.